Bienvenidos otra vez a Nuevo Pacto, un espacio en el que queremos traer voces diversas que están conversando a propósito de la crisis social en que nos encontramos como país y de la que necesitamos salir, pero en la que nadie puede quedar fuera. Para eso hoy día estamos con Paulina García, ella es actriz y es vocera de la Red de Actrices Chilenas. Paulina, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Paulina, quisiera partir con entender cuál es la sensación que tienes tú habiendo participado de los movimientos que se han organizado desde el mundo de la cultura, las conversaciones que se han organizado para participar de esta gran y necesaria conversación social que tenemos que tener para salir del proceso en que estamos. Bueno, he participado en un montón de asambleas de distinto tipo, desde asambleas que han sido específicas del sector, el sindicato de actores, a asambleas que son del sector, pero que pertenecen a un movimiento más grande que ha llevado adelante varias organizaciones, entre ellas la Casa Común a la cual pertenezco. ¿Y ahí cuál es la lectura? La lectura es... como siempre, la cultura va un poquito más atrasada en lo que significa cómo intervenir, no atrasada en cómo intervenir, sino que va siempre cojeando a cualquiera de estas cosas, por dos razones. Una, porque el estallido es social y ese estallido social requiere unas soluciones que están más allá del problema cultural que tenemos específicamente con todos los recortes que veníamos trayendo desde antes del estallido, ¿no? Y luego lo siguiente es que también como cultura nosotros sabemos que tenemos que participar de este movimiento porque somos caras visibles que portamos contenidos y que portamos información también. Entonces, y somos los que somos capaces de recoger lo que está sucediendo y transformarlo en otra imagen, traducirlo en otra imagen que es nuestro deber, ¿no? Para entregárselo al público. ¿Cómo han decidido que tienen que participar? ¿Cómo creen que tiene que ser la voz de la cultura en este marco? No hemos tomado una decisión tan radical, estamos todos muy sumados a buscar el pacto social para una asamblea constituyente y ser parte finalmente de la formación de una nueva constitución. En ese sentido nosotros tenemos claro que tenemos que participar como agentes claves para que la cultura esté como derecho dentro de la Constitución. Eso sí lo sabemos, lo hemos dicho en todos los tonos, en los distintos ambientes en donde he estado, y la necesidad de reformar cómo está planteada los fondos concursables o toda la manera de acceder a fondos estatales para lo que sea, para subsidiar desde individuos particulares hasta las salas donde se exhibe cualquier tipo de cultura o las ferias o los festivales. Y Paulina, ¿y por qué la cultura tiene que estar en la Constitución? Porque es un derecho. Porque es un derecho de las personas poder recibir lo que sus artistas entienden, lo que los artistas de una nación entienden como realidad. Y deben recibirlo y entenderlo, es una manera de aprender. La cultura es capaz además de intervenir en todos los ambientes, puede enseñar historia, puede explicar la medicina, puede entregarle herramientas a la gente para entender cómo usar el sistema de transporte público, puede explicar la Constitución, es la manera que tenemos. ¿Esa transdisciplinariedad ocurre en Chile? Ocurre de manera tremendamente privada todavía. Así todo el Estado siempre está solicitándonos a nosotros que participemos de distintas maneras y lo hacemos. Participamos de distintas maneras en distintos ambientes, nichos, donde se nos pide que seamos capaces de traducir lo que el Estado necesita transmitirle a las personas. No solo está el tema de diseño o de resultados concretos en términos de cualquier proyecto social, ¿no? Sino que también de cómo transmite y cómo le entrega, ¿no? O cómo enseña. Sobre todo, pedagógicamente, la cultura es muy fundamental. Paulina, una de las cosas que le ha pasado prácticamente a todos los sectores de la sociedad es esta sensación de que no se veía venir, de que no se entendía el nivel de profundidad
o que nadie creyó que fuera posible realmente tener la marcha como la que tuvimos a lo largo de todo Chile. Quisiera saber si eso también ocurrió en el mundo de la cultura y si eso ha traído una reflexión interna sobre qué necesita el mundo de la cultura cambiar para participar proactivamente de la transformación que necesitamos. Si quieres, vamos por una y la otra. Vamos por una y la otra. No estoy segura, te voy a responder la segunda. Primera. La primera. ¿Lo veían venir? No lo veíamos venir. No lo veíamos venir en términos de estallido. Sabíamos que estábamos sobre una bomba de tiempo porque curiosamente estábamos siendo capaces de producir una cantidad de obras relativas a la situación social que estábamos viviendo. Eso a mí me sorprendía, ¿no? El año pasado fui directora artística junto a la Nona Fernández de la Muestra Nacional de Dramaturgia, donde llegan alrededor de 200 textos, más o menos, donde concursan 200 textos a nivel nacional, y todas las obras trataban sobre diferentes estallidos dentro del círculo familiar, ¿no? Quiebres, rupturas totales. Había una obra que me parecía dos obras que me parecían muy claras o representativas de este estallido. Había una obra que había escrito Andrés Kalavsky, que era sobre la educación y sobre una reunión de padres en donde los padres eran encerrados por los profesores y había un monstruo que recorría el lugar. Tenía un ingrediente terrorífico que es muy difícil darlo en teatro, entonces era muy interesante, y sangriento, que también es muy difícil darlo en teatro porque uno sabe que todo es truco. Pero así todo era textualmente y en términos filosóficos, era una obra muy contundente en ese sentido. Y había otra que era una familia, donde una abuela tenía la plata y la abuela pasaba enferma pero no se moría nunca. Y la familia entonces entra en crisis, se roban, se estafan, etcétera. Y entonces la familia decide partir la casa. Y parte la casa en dos y queda una parte de la familia vive en un lado y la otra vive en el otro lado. Así todo, se cruzan, se roban, se hablan, etcétera, ¿no? Pasa de todo. Y no lo veíamos venir en términos de estallido, pero lo estábamos viendo. Estaba todo el rato tirando síntomas, digamos. Síntomas, ¿no? Que estaba sucediendo. Siento también que la presencia cada vez más significativa de audiencias en distintas manifestaciones culturales, desde ferias de literatura, que las ferias se iban multiplicando y sobre todo en términos independientes. Esto quiere decir que las ferias oficiales no estaban dando el ancho con lo que realmente estaba sucediendo con las editoriales y con lo que realmente estaba sucediendo con la capacidad de la gente de comprar libros. Entonces, porque las ferias libres, no soy una experta en esto, solo te doy como una sensación de lo que veo en otros ambientes que no son el mío. Las librerías, digamos, los precios son una locura, claro. Entonces hace rato que comenzaron otras editoriales a publicar de otra manera para que la gente pueda acceder a una literatura. O sea, ya había un público que estaba demandando este contenido que el sistema no estaba logrando abastecer, ¿no? Ahora, yendo a lo segundo, que es ustedes como institución, ¿cuál ha sido su recepción? Sus propias críticas, sus propias nuevas transformaciones. Parece que todos tenemos que cambiar aquí, ¿no? Todos tenemos que cambiar aquí. Nosotros estamos un poco sorprendidos todavía, igual que el resto del país. He participado como en dos ambientes distintos. Ahora en una asamblea que es más grande de organizaciones sociales, de colegiaturas profesionales y que llevó adelante la Casa Común. Y en eso todos estábamos un poco así y ahí participé al principio en Cultura, ahora me cambié a contenidos porque quiero estar en otro ambiente para escuchar desde otro lugar que también me interesa, escuchar los problemas de otra manera y porque necesito plantearme las preguntas de otra manera también. Siento una necesidad visceral al respecto. Entonces, siento que nosotros, por lo menos en la reunión que hubo en el sindicato, es que nosotros también no sabemos todavía cuál es el lugar que nos tenemos que
replantear. Desde RACH, la red de actrices chilenas, donde ya tenía que una postura política más feminista, o sea, no más, sencillamente feminista, ya sabíamos por lo menos que necesitábamos un nuevo trato. ¿Por qué? ¿Cuál es la crítica que había de fondo? Porque sabíamos que había una relación desigual entre hombres y mujeres en nuestro medio, ¿no? El acceso que tienen las mujeres a dirigir, por ejemplo, el acceso que tienen las mujeres a tener un protagonismo en el ambiente, los dos ambientes que me muevo yo, que es el teatro y el cine, ¿no? Conserva las brechas que tienen todos los otros sectores. Conservamos porque, claro, pues el reclamo es, bueno, pero es que no hay competencia. Es que no hay competencia porque no nos dejan pasar. No es que no quieran, no nos dejan pasar. Claro, y tú ahí eres como un símbolo, de hecho. Yo no sé si soy un símbolo porque simplemente gané un gran premio y siendo una mujer mayor lo gané a esa edad, no lo gané teniendo 20 años. Entonces, puede que en ese sentido parezca un símbolo. Pero creo que es interesante que nosotras seamos capaces de plantearnos el nuevo trato, un poco porque partió con el Me Too y ahí y el Ni Una Menos, y entonces las actrices decidimos armarnos una red que todavía nosotros nos llamamos Red de Actrices Chilenas, pero nuestra orgánica todavía es un poco volátil, porque no sé si todas las actrices chilenas comparten lo que la mayoría pensamos, pero estamos en eso. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo Paulina, nos tenemos que plantear? Me paro en el lugar porque creo que en general es más fácil identificarse con la víctima que con el victimario. Oh, es más fácil ser el bueno que el villano. Sin embargo, todos somos un poco villanos en este proceso. En actuación decimos que es mejor actuar al villano. Es más entretenido. Después me extiendo en eso, sí. Entonces quisiera avanzar sobre cuáles son las cosas villanas que este mismo sistema en el que participamos están perpetuando en ustedes y que necesitamos transformar. Te voy a dar la pausa comercial para poder pensar en esta pregunta, porque me interesa mucho sobre cuál era el rol que tenían los artistas antes y el rol que tienen los artistas hoy, también como herramienta de transformación social. Volvemos con esta conversación con Paulina García sobre cómo ha impactado al mundo cultural el proceso de transformación que estamos viviendo como sociedad. Y antes de la pausa planteaba recuerdo en particular cuál era el rol que tenía el arte, la cultura, los artistas en el proceso político, si uno cita, por ejemplo, la época de 1973, ¿verdad? Sí. Hoy día ese rol de la cultura de llevar un mensaje de hacia qué sociedad queremos, hacia dónde, parece estar disociado de las personas. Eso tú lo compartes, ¿cómo lo han vivido dentro de los debates internos y qué rol debería tener la cultura en eso? El rol de la cultura sigue siendo el mismo que antes del 73. Nosotros somos comunicadores y somos quienes hacemos un nexo entre los que están arriba y los que están al medio y abajo. Seguimos teniéndolo, lo tuvimos en esa época. Por algo la cultura, hubo un apagón cultural después del golpe radical. Mataron a muchos compañeros, los exiliaron a casi todos. No quisiera, o más bien quiero recordar el caso de Víctor Jara, que es tan emblemático, pero de ahí para abajo la destrucción de la cultura en Chile, de la circulación cultural en Chile, de los encuentros culturales, fue radical, y lograron entonces, fue tanto que nos siguieron persiguiendo hasta muy entrados los 80, hasta finales de los 80 siguieron persiguiéndonos, ¿no? Y creo que eso solo da cuenta de la fuerza y de la capacidad que tenemos de utilizar la cultura como un arma. Pero esa capacidad hoy día... Y solo para nombrarte, el último evento es haber sacado a un ministro
tan lamentable como Mauricio Rojas, que iba a ser ministro de Cultura y no lo dejamos gobernar y no, o sea, usar su ministerio y lo logramos hacer. Creo que la cultura tiene esa capacidad y fue tan importante la cultura para el proceso de democratización de la dictadura, de pasar de esa dictadura a una democracia, con falla, con lo que tú quieras, pero quienes estuvimos empujando la concepción filosófica de lo que era el no en su comienzo y luego de todos los candidatos a quienes apoyamos, fuimos los actores culturales en todo nuestro ambiente y después. No, pero ¿y después qué pasó? Y después ¿qué pasó? Nos volvimos a los teatros y a las salas de música y a los talleres de producción de audiovisual o de artes visuales, y la gente comenzó a producir un arte propio que tiene dos patas bien importantes. Una que es la producción de innovación artística y la otra que está vinculada, por un lado, a la pedagogía y por otro lado, la vinculación simplemente a la ciudadanía que está buscando todo el tiempo generar comunidad, porque funcionan esas dos patitas que son bien importantes en cultura, ¿no? En todas las expresiones artísticas que tú quieras, y funcionan al punto que hoy día las artes escénicas están siendo un ramo dentro de la malla curricular, ¿no? O está pidiéndose, porque todavía no es, creo que todavía no está así como totalmente, no se aplica totalmente. Entonces, creo que hemos estado siempre en una resistencia constante, y hoy día, y con todo lo que ha pasado en todos estos años, creo que la capacidad de los artistas de instalarse internacionalmente ha llevado también a decir, bueno, hay un Chile que puede ser mejor, hay un Chile que es capaz, hay personas que son capaces de producir una producción cultural, artística, que está a categoría internacional. Espérate, para terminar la idea. Pero también hay otra que está con la gente de a pie, que está desde las ferias del libro, desde festivales de cine de barrio, que van creando comunidad, desde festivales de teatro de barrio, desde lo que hace Santiago Amil con toda la cantidad de teatro que entrega gratuita, no solo en Santiago y en las comunas periféricas de Santiago, que es enorme, no te puedo hacer ahora la bajada, pero es enorme, sino que a nivel nacional. Es casi terapéutica. ¿Hay una autocrítica en el mundo de la cultura respecto al proceso? ¿Sienten ustedes un rol que debería transformarse en otra cosa? ¿Hay algo de lo que hacen, que venían haciendo, que debiera ser de otra forma de aquí en adelante? No sé si yo no me he hecho esa pregunta personalmente, a lo mejor está hecha esa pregunta, pero sí diría que nosotros estamos siempre preguntándonos, estamos haciendo lo que corresponde, estoy activando lo suficiente todos los espacios que tengo para transformar la realidad de las personas en este lugar donde estoy, en el lugar de más allá donde voy, al otro lugar en donde influyo, ¿no? Creo que como sector estamos en una constante pregunta. Sin duda que hay lugares que son necesarios, que queremos y que estamos trabajando en eso, ¿no? Lugares que son necesarios impactar, nuevos espacios. Por ejemplo, la relación de las mujeres con nuestros compañeros. Eso es algo que de las actrices con los actores, de las actrices con los directores, etcétera. Y de las autoras con los autores y con las editoras, las músicas, las directoras musicales. Dime cuántas directoras musicales de orquestas sinfónicas y de orquestas de cámara conoces tú. Yo creo que pocas. Y hay, ¿sabes? Yo estoy... estamos totalmente en la misma página en materia de género. Quisiera avanzar sobre de qué forma el mundo de la cultura cree que puede aportar y participar de esta conversación. Lo digo en particular porque Chile es un país particularmente desconfiado. Sí.
La gente de la economía desconfía de la gente de la cultura. ¿Para qué hablar de los sectores políticos unos de otros? Y cuando uno va a sociedades que están más armónicamente constituidas, como algunos de los países más desarrollados del mundo, esa desconfianza estructural no está. Y más bien existe una voluntad de ver cómo uno encuentra una forma de sentarse. Entonces, ¿cómo y qué tipo de cosas podrían ocurrir desde el mundo cultural hacia otros sectores de la sociedad para aportar a esta transformación? ¿Qué se han imaginado? ¿Quién con quién tiene que hablar? ¿De qué forma les gustaría participar? Mira, no sé, hemos estado tan en la trinchera que nunca hemos sentido que no estamos participando, y ahora menos que nunca, porque hemos estado presentes en todas las asambleas, en todos los actos que se han realizado a lo largo del país en estos pocos días. Entonces, hay algo inmediato que nos tiene un poco hiperactivos, sí, claro. ¿no? Y que esa pregunta además que tú haces, no estoy segura si nosotros nos la hemos hecho en términos de plantear algo distinto, ¿no? Que me parece súper interesante, pero no soy capaz de contestarla en este momento porque es una pregunta que estamos todos haciéndonos. ¿Cómo la hacemos, no? ¿Cómo la hacemos? Aparte de hacer lo que sabemos hacer y lo que hemos hecho siempre, sabemos que somos un arma, lo sabemos. Sabemos que en otros hitos políticos de la historia del país o de cualquier país hemos sido los agentes culturales, hemos sido claves en la transmisión de información y en la traducción de información, ¿no? Supongo que tenemos que buscar nuevas respuestas. De hecho, una cosa que ha sucedido, por lo menos en la Asamblea, se ha discutido mucho quiénes tienen que estar ahí, ¿no? Y porque ha habido como cuestionamiento de qué tipo de artista debe estar ahí, ¿no? Y pasa que todos los artistas tenemos doble militancia, además de ser artistas, o tenemos un lado político, o un lado terapéutico, o un lado empresarial, o, ¿me entiendes? Todos tenemos una doble militancia laboral y sabemos todos que tenemos que ofrecer todo lo que tenemos, solo que no sabemos dónde tiene la cabida, ¿no? Nos sentimos, claro, la posición probablemente todavía es una posición de víctima, en el sentido de que nos faltan tantas cosas para poder seguir creciendo y que estamos siempre con la sensación de ser castigados con los recortes culturales, con los recortes a todas las entidades culturales que dependen o son del gobierno. Entonces, claro, estamos siempre un poco al debe al respecto y siempre sintiendo cómo vamos a resolver, cómo vamos a llegar a fin de mes. Todavía la mayor cantidad de los artistas en todos los ambientes, en todos los sectores de la cultura están muy con el sueldo mínimo. Sí, claro. Sueldo mínimo. Paulina García, se nos acabó el tiempo. Hemos abierto muchos temas. La idea de este programa es esa, así que te quiero agradecer por participar. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con esta conversación. Está claro que estamos en el momento de abrir más las preguntas que de tener respuestas totales, y es por eso que queremos provocar también en ustedes reflexiones que ojalá compartan con nosotros. Nos encontramos otra vez en Nuevo Pacto.